que reviste mayor importancia debido al incremento en los casos que se han venido dando de manera progresiva. Incluso las estimaciones de reemplazo articular para los próximos años oscilaban entre 300 a 600% en los próximos 5, 10 a 15 años. Posiblemente, efecto de la pandemia, algunas de estas estimaciones vayan a cambiar. Sin embargo, no dejará de ser una de las patologías a las que nos vamos a tener que enfrentar de manera más frecuente. El geno valgo es una condición que dentro de los reemplazos articulares constituye entre 10 al 15%, ¿no? El geno varo es mucho más común. Y sin embargo, cuando estamos ante un caso de geno valgo, muchas veces tenemos cierto temor o nuestros resultados no son tan satisfactorios como nosotros esperamos. ¿Por qué? Debido a que tiene ciertas características que es importante conocer. Hay que tener en cuenta que en estos casos la variabilidad en la técnica quirúrgica reviste vital importancia, debido a que hay controversia entre cuál es el mejor abordaje que nos va a servir para manejar estos casos. Hay que tener énfasis en el balance de los tejidos blandos y a su vez el orden de liberación de estas estructuras, cuál es la posición más adecuada de los componentes, cuál es el grado de constreñimiento que vamos a elegir para tratar el caso al que nos estemos enfrentando. Como todo en traumatología, la planificación preoperatoria es fundamental. Recordar e incidir la dificultad que en estos casos reviste obtener un óptimo balance de partes blandas, y el tracking patelar es posiblemente la estrella dentro del manejo de una rodilla con geno valgo. Existen intentos para clasificar de manera adecuada el geno valgo, sin embargo creo que ninguna de ellas es lo suficientemente eficiente. Tenemos que comentar que la más clásica viene a ser la clasificación de Krakow, que la divide en 3 grupos, ¿no? Un valgo leve, moderado y severo, según los grados que se encuentra de eje mecánico dentro de una radiografía. A su vez también considera el grado de compromiso a nivel del ligamento colateral medial, si este es normal, elongado o es incompetente, aumenta de ser un leve, moderado a severo. Esta clasificación francesa me parece quizá una de las más adecuadas, debido a que en vista de que nosotros, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un paciente vemos que no existe mucha correlación entre el hallazgo radiológico y el examen clínico. Radiológicamente uno puede ver un valgo leve, moderado, que sin embargo al hacer el examen físico es más laxo de lo que uno se imagina. Entonces, esta clasificación le pone más énfasis en la parte del examen físico, considerando 4 grados. Los 2 primeros no tienen laxitud medial y los grados 3 y 4 tienen una importante laxitud medial, y el lado 4 más aún es irreductible. Entonces, no existe una clasificación exacta que nos brinde un buen parámetro en temas de pronóstico, pero tenemos al menos esto para tener una idea en el caso en el que nos estemos enfrentando. Entonces, ¿por qué es importante conocer los detalles de una rodilla que va a ser reemplazada con prótesis y estamos ante un mal alineamiento en valgo? Debido a que esto va a requerir una metodología diferente, los pasos no van a ser los mismos que cuando estamos ante un caso de un geno varo. Por lo tanto, hay que comprender la patología, es muy importante planificar la cirugía, lo repito, y sobre todo también es importante estar preparado para los cambios que puedan haber dentro del intraoperatorio, puesto que uno puede tener un plan previo y durante el intraoperatorio pueden suceder circunstancias que nos hagan cambiar lo que uno tiene proyectado. Entonces, como todo en artroplastia de rodilla, los objetivos fundamentales son los siguientes. Primero, evitar un alineamiento insatisfactorio, evitar un mal tracking patelar, debido a que esto genera resultados funcionales no muy buenos en los pacientes, y evitar inestabilidad residual, como vemos por ejemplo en esa imagen, ¿no? Vemos una laxitud medial residual que seguramente le ha generado varios problemas funcionales al paciente. Entonces, estos puntos es importante tenerlos claros para poder tener un resultado satisfactorio, tanto clínica como radiológicamente. Este punto es bastante controversial y creo que es de vital importancia considerarlo. La selección del implante cuando estamos ante un caso de geno valgo, primero tenemos que saber qué implantes tenemos dentro de nuestro portafolio en el mercado local. En el mercado local tenemos principalmente 3 tipos. Un implante primario, no constreñido o de superficie,
Un implante estabilizado varovalgo que por lo que se caracteriza es por tener un inserto más grande con un poste más alto, que ayuda a los ligamentos que sean insuficientes a otorgar mayor estabilidad a nuestro reemplazo. Y finalmente tenemos una prótesis tipo bisagra rotatoria que tiene ambos componentes unidos, y esto va a generar de que los ligamentos sean prescindibles, ¿no? Entonces, no requerir de ligamentos para lograr un óptimo resultado a nivel de balance ligamentario. Entonces, posiblemente sea mucho más sencillo para nosotros utilizar el tercer implante, debido a que no vamos a tener mayor esfuerzo en lograr un balance ligamentario tanto en flexión como en extensión, sino lo podemos solucionar con este tipo de implantes. Sin embargo, tenemos que tratar de resistir esta tentación e ir por la salida más sencilla, puesto que también debemos tener en cuenta que los costos de uno u otro implante no son los mismos. Un implante es tipo bisagra rotatoria puede costar hasta 4 o 5 veces lo que cuesta un implante primario, y nuestro sistema de salud no es tan fuerte como para poder darnos ese tipo de lujos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener como principio que al elegir un componente para reemplazar una rodilla artrófica con genuvalgo es evitar la laxitud medial residual con el menor grado de constreñimiento posible. Cuando se pueda con un componente primario, perfecto. Si no se puede con componente primario, con un estabilizado varovalgo, y de esa manera progresiva, de esa manera vamos aumentando de manera progresiva. ¿Ok? La evaluación clínica también reviste de gran importancia. Por ejemplo, este es un genuvalgo clásico, típico, ¿no? Así a simple vista uno puede decir, este es un genuvalgo severo, grado 3. Entonces, nosotros tenemos que evaluar el alineamiento tanto en flexión como extensión. Tenemos que saber si hay contractura en flexión asociada. Tenemos que ver si esta deformidad es reductible o no. Y además tenemos que evaluar qué tan íntegro está ese ligamento colateral medial. Con eso uno proyecta también qué tipo de implante puede utilizar. La evaluación radiológica, acá tenemos que identificar dónde está la deformidad que vamos a corregir. Típicamente un genuvalgo constitucional va a tener la deformidad a nivel femoral, en hipoplasia del cóndilo lateral. Sin embargo, no siempre es así. Podemos encontrar deformidades en genuvalgo a nivel de tibia. Es importante saber qué tanto stock óseo tenemos. Por ejemplo, en esta imagen, este es un genuvalgo, trazamos nuestro eje mecánico, vemos que cae por fuera la articulación, y si acercamos la toma, vemos que nuestro defecto está a nivel femoral, ¿no? Un cóndilo femoral lateral hipoplásico. Este es otro caso, por ejemplo, también tenemos un genuvalgo, ¿no? Sin embargo, acercamos las imágenes y vemos que el problema no está a nivel de fémur. Tenemos que tener entonces tenemos que buscar más el defecto a nivel tibial. Entonces es ahí donde vamos a trabajar. La técnica quirúrgica. En la técnica quirúrgica existe también variabilidad entre cirujano a cirujano, escuela a escuela, incluso desde el punto de vista del abordaje. El más conocido es el anteromedial. Hay ciertos cirujanos y ciertas escuelas, sobre todo la escuela francesa, alguna escuela europea, que opta por hacer un abordaje lateral para tratar estos casos, porque ellos atribuyen de que este abordaje les daría mejor exposición de los tejidos al liberar, evitaría una liberación excesiva de los compartimentos mediales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es poco familiar para la mayoría de los cirujanos, no puede generar problemas al momento de considerar la rotación tibial, y nos puede generar también problemas para el momento del cierre, que puede generar necrosis a nivel del retináculo lateral. Personalmente, nosotros utilizamos el abordaje anteromedial con resultados muy buenos. Vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica y cuáles serían algunos tips para tener éxito en nuestro manejo de una artroplastia en genuvalgo. Entonces, tenemos que planificar desde nuestro corte femoral distal, corte tibial, liberación, etc. Comenzando con el corte femoral distal, ¿qué es importante? Primero hay que planificarlo en una radiografía, como comenté, ¿no? Tenemos que evaluar la profundidad de nuestros cortes, tanto a nivel medial como lateral. Tenemos que tener en cuenta que es importante no modificar la interlínea articular, por lo tanto, nuestra referencia va a ser el cóndilo medial, en el cual más o menos vamos a calcular unos 8 a 10 milímetros de profundidad en el corte. Entonces, el corte distal a nivel lateral tiene que ser lo más delgado posible, incluso considerar la posibilidad de agregar un aumento distal.
Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer esta planificación? Trazamos nuestro eje anatómico, trazamos nuestro eje mecánico, esto nos va a generar un ángulo de corrección de valgo, ¿no? Que nosotros para un genovalgo de preferencia podemos utilizar 4 o 5 grados de corrección, y con esto tendríamos un corte más o menos como el que está trazado en la diapositiva. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Obtener un corte adecuado a nivel medial de 8 a 10 milímetros, un corte muy superficial a nivel del cóndilo femoral lateral y evitar lo que un ángulo de corrección de valgo normal nos generaría, como en la línea roja, que estaríamos quitando mucho stock en el lado medial, generando unos problemas después para hacer el balance de partes blandas. A nivel del corte tibial, lo clásico en un genovalgo constitucional es que no haya problema a nivel del stock óseo tibial. Entonces, nuestro corte tiene que ser lo más conservador posible. Podemos considerar como referencia el platillo lateral, 2 milímetros de este, y va a ser más que suficiente. Entonces, una vez terminado nuestro corte femoral distal y corte tibial proximal, la imagen que tendríamos sería muy similar a la que se observa en la diapositiva. Entonces, vamos a tener un espacio a nivel medial y un espacio a nivel lateral, el cual, sin duda alguna, va a ser más estrecho que el compartimento medial. Entonces, al evaluar nuestro gap en extensión, ya tendríamos un aproximado a qué tipo de implante podemos utilizar. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros tener este espacio en extensión, nosotros colocamos un espaciador y podemos medir cuánta distancia tenemos aproximadamente en el compartimento medial. Si, por ejemplo, colocamos el espaciador y tenemos 12.5, 13, existe la posibilidad de que esto pueda ser tratado con un implante primario. Pero sí, al momento de colocar nuestro espaciador, vemos que el compartimento medial va a ser completado con un espaciador aproximadamente 15, 16, definitivamente no va a ser posible tratar esto con un componente primario. Entonces, es importante este paso, puesto que ya nos da un camino a seguir. Entonces, de manera que vamos avanzando, pasaríamos al corte femoral en flexión. Entonces, acá también hay que prestar principal énfasis a cómo lo vamos a hacer, ya que es en este paso que ocurre la mayor parte de los errores técnicos que hacen de que nuestro resultado no sea tan satisfactorio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en consideración? ¿No? Cuando nosotros vamos a hacer los cortes femorales en flexión, estamos manejando dos cosas, la rotación y el tamaño del implante. Entonces, respecto a la rotación femoral, tenemos que saber que nuestro cóndilo lateral es hipoplásico, en un genovalgo constitucional. Por lo tanto, los 3 grados de rotación externa que normalmente utilizamos van a ser insuficientes. Sabemos que la mayoría de nuestros implantes, los diseños de implantes con los que contamos, tienen una referencia condilia posterior. Entonces, si nosotros nos basamos en esta, nuestra rotación va a ser insuficiente y por lo tanto sería mejor utilizar el eje transepicondilio. O, si no es posible utilizar de manera tan exacta ese eje transepicondilio, ya que los cóndilos no son un punto tan preciso, como de manera alternativa, con total confianza podemos aumentar esta rotación a 5, entre 8 grados, según sea necesario. Por ejemplo, normalmente lo que nosotros utilizamos es la referencia condilia posterior, ¿no? Que en cálculos de rodillas normales tiene 3 grados de diferencia para que nosotros, digamos, logremos un paralelismo con el eje transepicondilio, que es la norma general. Entonces, en un genovalgo, estos 3 grados de rotación van a ser insuficientes, puesto que si nosotros este eje transepicondilio lo trasladamos al eje condilio posterior, vemos que no van a ser paralelos. Entonces, la mejor manera de lograr una adecuada rotación es considerar un grado de rotación mayor, por ejemplo, 5 grados. De esa manera también vamos a tener un corte anterior más adecuado que nos permita o nos evite tener conflictos con el aparato extensor. Una vez que procedemos a la parte del balance de los tejidos, ¿no? Los gaps tanto en flexión como extensión, existe también mucha variabilidad entre el orden de estructuras a liberar, existe variabilidad en el tipo de técnicas. Las más conocidas son la técnica de Krakow, de Whiteside, de Ranawat, etc. Pero la mayoría coincide más o menos en lo siguiente, ¿no? Que lo primero que uno debería liberar es la banda iliotibial,
posteriormente la cápsula posterior, luego el ligamento colateral lateral según sea necesario, el tendón popliteo y el gastrocnemio lateral en casos muy severos. Por ejemplo, como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos la rótula vertida, hay que tener bastante cuidado con el aparato extensor, nosotros incluso hemos fijado el tendón patelar con un pin, se ha hecho una liberación amplia de la banda iliotibial a nivel de la inserción, a nivel del tubérculo de Gervais. Toda la cápsula posterolateral ha sido liberada. En la imagen no se ve, pero en este caso tuvimos que liberar también, seccionar el ligamento colateral lateral. En aquellos casos en los cuales, para lograr un adecuado balance, tengamos que pasar a liberar o seccionar el tendón popliteo, lo más probable es que vayamos a necesitar un implante de mayor constreñimiento para evitar tener una inestabilidad en flexión. La patela es la parte, el mecanismo extensor, es la parte que más sufre cuando nuestro resultado o el resultado de nuestra técnica quirúrgica no es el adecuado. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener a nivel de la patela? Primero, recordar que en un genuvalgo existe contractura del grupo muscular lateral, ¿no? Además, esto genera que la tibia se encuentre en rotación externa. Esto genera influencia en la articulación patelofemoral. ¿Qué hace? Como vemos, tenemos una línea de vectores tanto a nivel proximal como distal. Esto hace que la resultante sea mayor hacia la parte externa. Esto incrementa el ángulo Q, las fuerzas de desplazamiento laterales y tiene un impacto negativo en el tracking patelar. ¿Cuál es la respuesta que vemos? Si nosotros le hacemos una toma axial a un genualgo, definitivamente vamos a tener una patela con tilt o desplazada hacia lateral. Entonces, ¿qué otra medida nosotros tenemos que tener presente? Cuando estamos ante un genuvalgo, posiblemente lo mejor sería reemplazar la patela, colocar el botón patelar lo más medial posible para que las fuerzas no trasladen tanto el retináculo externo. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, los posibles resultados que vamos a tener son los siguientes. Por ejemplo, este es un genuvalgo constitucional, el cual, si nosotros le trazamos los ejes, vamos a ver que es un genuvalgo severo, que sin embargo, con la técnica quirúrgica adecuada se puede manejar y se pudo manejar con un componente primario. Este es un segundo caso en el cual observamos que el genuvalgo no tenía un origen a nivel de cóndilo femoral, sino por un defecto secundario a una fractura de platillo tibial. Entonces, en este caso se tuvo que manejar más esa parte. Afortunadamente se trató de un defecto contenido que se tuvo que rellenar con hueso, pero se tuvo que colocar un stem, ¿no? Un stem y el inserto fue un inserto primario. Y este es un tercer caso en el cual aparentemente es un genuvalgo sin mayor problema, ¿no? Un genuvalgo moderado, pero que en el intraoperatorio nos encontramos con que no pudimos hacer un adecuado balance de partes blandas, el lado medial fue demasiado laxo y tuvimos que pasar a utilizar una prótesis tipo bisagra. Entonces, para llevar a casa, lo que todos tenemos que tener claro es lo siguiente. El genuvalgo puede ser constitucional adquirido, según esto hay que planificar nuestra técnica quirúrgica o nuestra planificación operatoria, hay que planificar preoperatoriamente los pasos que vamos a seguir. Es importante tener un adecuado conocimiento de las estructuras laterales, saber que existe variabilidad en la técnica quirúrgica y hay que estar preparados para hacer algún cambio a nivel del intraoperatorio. Hay que tratar de utilizar el menor grado de constreñimiento cuando vayamos a elegir nuestros implantes y tener en cuenta que los objetivos de nuestro reemplazo articular son conseguir, si sobre todo en genuvalgo es obtener un adecuado alineamiento, una adecuada estabilidad y un adecuado tracking patelar. Muy bien, eso era lo que les quería presentar. No sé si hay alguna pregunta de los colegas. ¿O algún comentario? Doctor, aún todavía no hay ninguna pregunta, todavía se estarán animando a preguntar, pero su presentación ha sido muy, muy instructiva y muy didáctica, Doc. Además es completa. Yo creo que nos va a ser de mucha ayuda a todos los cirujanos ortopédicos cuando se realicen ese tipo de cirugías.
Tenemos como uno de los asistentes al doctor Ochoa. No sé si me puede escuchar. Hola, sí, me va a disculpar que yo he entrado un poco tarde a la reunión, así que solo he escuchado la mitad de la conferencia, pero eh, lo que he escuchado es muy didáctico, muy bueno, y creo que les va a servir a todos ustedes, a los residentes. Es cuestión de que conozcan bien sobre todo el instrumental y los modelos de prótesis que se van a poner, porque cada prótesis tiene su instrumental y su modelo. Y ahí tienen a las enfermeras como Lourdes, que le he visto por ahí, que son las que son nuestras maestras en este tipo de cirugía. Creo que hay algunas preguntas ahí Sí, en el chat. sí, ya aparecieron un par de preguntas. El doctor Yuri Sáenz pregunta, maestro Henry, buenas noches. ¿Hay alguna diferencia entre usar la prótesis de bisagra fija y la rotatoria? Bueno, no hay mayor diferencia entre utilizar una bisagra fija y rotatoria, ¿no? La tendencia actual es utilizar una bisagra rotatoria para disminuir las fuerzas de estrés. Entonces, voy a aprovechar esta pregunta para comentar, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno progresa o utiliza una prótesis de mayor constreñimiento? O sea, si bien es cierto vas a tener mayor estabilidad a nivel ligamentaria, lo que pasa es que estas fuerzas van a ocurrir unas fuerzas tangenciales a nivel de la interfase hueso-implante. Entonces, eso va a generar la mayor posibilidad de aflojamiento y que estos implantes no sobrevivan mucho tiempo. Entonces, por eso es que se prefiere utilizar una bisagra rotatoria que genere un poco más de libertad para los movimientos de la rodilla. Recordemos que la rodilla es una articulación bastante compleja que tiene 6 tipos de movimiento. Entonces, está bastante sometida a estrés y el implante va a sufrir bastante estrés a nivel de la interfase hueso-implante. Entonces, en este caso, lo que trata de hacer la bisagra rotatoria es disminuir esas fuerzas de estrés para evitar de que el aflojamiento sea mayor, o en todo caso el aflojamiento sea muy temprano. Por eso es, digamos, nuestro interés en utilizar siempre de primera mano un implante de menor constreñimiento, porque este implante, digamos, en teoría nos puede durar unos 10 a 15 años, mientras que una bisagra, por ejemplo, en promedio dura 10 años, ¿no? Obviamente no es absoluto, pero más o menos son los tiempos que se manejan. Y se debería reservar las prótesis tipo bisagra para casos muy severos o revisiones, ¿no? Esa básicamente sería la respuesta ante tu pregunta, Yuri. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. El doctor Jan Hernández pregunta, ¿siempre se pide radiografías panorámicas de miembros inferiores en bipedestación o existe un grado de valgo para que éstas sean estrictamente necesarias? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Nosotros, va a depender, la verdad que depende mucho del cirujano. De manera académica, y en algunos centros, ¿no?, en los que yo he visitado, es obligatorio pedir una radiografía panorámica, ¿no? Porque permite observar puedes hacer una mejor planificación preoperatoria, puedes encontrar algunos defectos a nivel extraarticular, te puedes encontrar con una artrosis de cadera que podría estar pasando desapercibida. La ventaja de hacer una radiografía panorámica es que puedes encontrar un grado de corrección de valgo más preciso, ¿no? Recordemos que usualmente nosotros para todas las rodillas utilizamos 5 grados de corrección de valgo. Si nosotros hacemos una radiografía panorámica y hallamos este valgo, la mayoría no van a ser 5, van a ser 5, 6, 7. Entonces, esto teóricamente nos podría llevar a tener mejores resultados, pero conversando con algunos otros colegas, digamos, de centros que hacen mayor cantidad de prótesis, la conclusión es que es hasta insuficiente, es innecesario, ¿no? Pero en el caso de un valgo severo o en un valgo moderado, preferiría tomarlos, porque me puede permitir hacer una mejor planificación de los cortes, sobre todo a nivel femoral,
y, como comenté, encontrar posiblemente algún defecto a nivel a nivel extraarticular, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible hay que acostumbrarnos a utilizar radiografías panorámicas, sobre todo cuando estamos ante un caso de mal alineamiento moderado o severo, ¿no? Gracias, doctor. Hay otra pregunta del doctor Juan Carlos Escudero. Pregunta. Cangalaya, creo. Bueno, primero está el doctor Cangalaya, lo saluda y agradece por la ponencia y pregunta si las indicaciones de usar implantes primarios usando tallos STEM los dejaría solo para casos con defectos óseos sin laxitud ligamentaria, o en qué otros casos los usaría y cuál le parece la principal diferencia de estos con un implante de estabilidad varo-valgo. Bueno, un saludo a Juan Carlos y felicitarlo por haber terminado ya sus 3 años, creo que de manera bastante exitosa. Es un nuevo colega nuestro. Y la pregunta es bastante interesante, porque muchas veces no llegamos a comprender en sí cuál es la diferencia entre una prótesis con vástago y una prótesis estabilizada varo-valgo. Entonces, y la principal diferencia radica en lo siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de estabilizado varo-valgo, nos estamos refiriendo de manera específica al inserto. Es el inserto el que cambia, ¿no? Un inserto primario oscila entre 8, 10, 12.5, 13, según el modelo de prótesis que utilicemos. Un implante estabilizado varo-valgo va a tener un inserto de mayor tamaño y la diferencia va a ser de que el poste es más alto y más ancho. ¿Para qué? Para ayudar a los ligamentos que son medianamente insuficientes a tener mayor resistencia a estos movimientos de varo-valgo. Entonces, ¿por qué en un implante estabilizado varo-valgo o en un implante con un inserto, con un poste alto o inserto estabilizado varo-valgo utilizamos STEMs? Porque nosotros, al tener mayor fuerza bueno, estos se llaman fuerzas tangenciales, como lo comenté anteriormente, al tener nosotros un inserto que está, podríamos así decirle, generando más estrés a nivel del componente femoral, esta fuerza se va a transmitir a la interfase hueso-implante. Entonces, la interfase hueso-implante va a tener mayor estrés consecuente, la consecuencia del tipo de inserto. Entonces, los vástagos en lo que nos ayuda es en transmitir esta fuerza de la metáfisis hacia la diáfisis. Entonces, es como una prótesis de cadera, ¿no? Entonces, cuando tú quieres trasladar la carga, ¿no? La carga aumentada o excesiva de un implante estabilizado varo-valgo en la metáfisis, los vástagos nos ayudan a trasladarla hacia la diáfisis. Pero ¿por qué en algunos casos tenemos la combinación de un implante primario con vástago? Entonces, como en uno de los casos vimos, ok, es un implante primario, un inserto primario, digamos 12.5, por ejemplo. Utilizamos vástago en este caso porque como hemos tenido un defecto metafisiario, el cual hemos tenido que corregir, entonces, de la misma manera, lo que hacemos es trasladar esa fuerza, ¿no? Este estrés metafisiario hacia la diáfisis, pero no por el inserto, sino en este caso por el defecto a nivel del stock óseo, sea tibial o sea femoral, ¿no? Entonces, esto es muy importante saber que no hay una correlación muy exacta entre estabilizado varo-valgo con STEM, ¿no? Se puede utilizar una prótesis que no sea estabilizada varo-valgo con STEM, pero cuando utilicemos un inserto estabilizado varo-valgo, definitivamente tenemos que agregar STEM a la prótesis. Así que muy, muy buena pregunta, Juan Carlos. Hay otra pregunta del doctor Juan Carlos Escudero y le pregunta, doctor, hubo un caso que teníamos una prótesis de cadera ya operada y que se luxaba por la rodilla valga que tenía también. Tenía también, primero cadera y segundo rodilla, pero ¿cuánto tiempo de espacio de tiempo se puede hacer ese procedimiento? Podemos hacer al mismo acto operatorio.
Ya. El caso que menciona Juan Carlos es, digamos, son casos ya muy particulares, ¿no? Lo que pasa es que la extremidad inferior constituye todo podría decirse todo un sistema, ¿no? Todo un sistema en el cual tiene que haber un equilibrio entre las articulaciones, tanto en la cadera, rodilla y tobillo. Entonces, si nosotros tenemos un mal alineamiento, ¿no? Por ejemplo, a nivel de rodilla, y tenemos un paciente, tenemos un paciente con una prótesis de cadera. Entonces, si nosotros al momento de hacer por ejemplo, un reemplazo articular, no utilizamos la técnica quirúrgica y dejamos al paciente con un mal alineamiento, con un valgo, esto va a tener impacto a nivel de la cadera. O de la misma manera, si nosotros tenemos un reemplazo de cadera en una rodilla valga y esta no la corregimos a tiempo, posiblemente va a tener un impacto en los resultados de la cadera. Entonces, el tema del tiempo es muy relativo, no necesariamente hay digamos, decirte pues 1 mes, 2 meses, pero la idea es que sea que el paciente se encuentre recuperado de su cirugía de cadera y pasar a hacerle la cirugía de la rodilla, ¿no? Más aún cuando tienes un mal alineamiento que sea moderado o severo, porque te puede impactar de manera negativa en la cadera. Lo mismo sucede con el pie. Entonces, y he tenido casos en los cuales comparten y hay una asociación entre el genuvalgo, ¿no? En la rodilla, genuvalgo, disculpen la redundancia, y pacientes con artrosis a nivel de pie o de tobillo. Entonces, de igual manera, y lo hemos hecho, se ha tenido que corregir el mal alineamiento a nivel de rodilla y posteriormente tratar, bueno, con el cirujano de pie, ya sea artrodesis, osteotomías, lo que corresponda, el pie, porque si no el resultado no va a ser bueno, no va a ser bueno ni en rodilla ni a nivel de pie. Entonces, por eso es importante lo que comenté anteriormente, ¿no? Es bueno hacer las radiografías panorámicas en casos de mal alineamientos moderados o severos, porque nos permite ver algunos defectos o algunas condiciones que podrían tener un impacto negativo en nuestros resultados. Tenemos entre nuestros asistentes también al doctor Ochoa, como se había mencionado. Quería saber su opinión del doctor también. Doctor, ¿me escucha? Parece que no está. Tenemos otra pregunta, ya. Tenemos otra pregunta también del doctor también Juan Carlos Escudero. Pregunta sobre la sobrevida o aflojamiento entre operar una prótesis total de rodilla. ¿Es la misma si es varo o algo? Bueno, la verdad que no hay mayor diferencia, ¿no? Si has tenido, bueno, si lo has reemplazado por VAR o por valgo y técnicamente está bien hecha, no hay mayor diferencia, ¿no? En ese caso sí no hay mayor diferencia siempre y cuando hayas utilizado el mismo implante, ¿no? Si has utilizado un implante de mayor constreñimiento, posiblemente la sobrevida sea menor. Pero si técnicamente lo has hecho bien, no va a haber mayor diferencia. Tenemos acá otra del doctor Robinson. Manda sus saludos y pregunta, en pacientes de aproximadamente 50 años con un valgo moderado a severo, con dolor por artrosis unicompartimental lateral, ¿consideraría usar osteotomías previas para luego a futuro usar la artroplastía para corregir el valgo y el dolor o artroplastía de primera instancia? Hola Robinson. Bueno, excelente pregunta. Definitivamente en este caso que comentas, un paciente de 50 años es un paciente todavía activo físicamente, laboralmente. Entonces, y si tiene artrosis unicompartimental lateral, es un candidato para una osteotomía. Entonces, sin lugar a duda, la primera elección va a ser una osteotomía. Una osteotomía bien hecha tiene resultados muy óptimos. El paciente conserva su articulación, puede tener una sobrevida de 10 años en promedio a más. Entonces,
En este tipo de pacientes, pacientes de edad media, 40, 50 años, 60 años, que sean activos físicamente, que tengan artrosis unicompartimental, sin lugar a duda la osteotomía viene a ser la primera elección. Así que no hay que tenerle miedo a las osteotomías bien hechas tienen resultados muy óptimos en los pacientes. Así que esa sería mi respuesta, Robinson. La osteotomía, de todas maneras. Ya. Hay otra pregunta del doctor José Ronald Figueroa. Manda sus saludos y excelente exposición, menciona. Su pregunta es, ¿cuáles serían las angulaciones en valgo para asociar alguna osteotomía en una ATR primaria? Hola, José, ¿qué tal? Bueno, es una pregunta también bastante interesante. A ver, más o menos si entiendo lo que me pregunta es si en una ATR primaria se podría asociar una osteotomía. Entonces, en una artrosis de rodilla primaria con defecto o principalmente articular, no habría la necesidad de asociar alguna osteotomía, pero sí se podría asociar en el caso de que a consecuencia del el genu valgo sea a consecuencia de un defecto extraarticular, lo cual es común encontrar. Hay pacientes que tienen consolidaciones viciosas de fémur a consecuencia de un trauma previo, ¿no? Un trauma previo que no fue operado, perdón, una fractura previa, ya sea no operada, mal operada, o que hizo pseudoartrosis, o que hizo infección, cualquiera de las razones, puede generar una consolidación viciosa, y esto generar ya sea un varo o un valgo. Entonces, ahí nosotros tenemos también que hacer una adecuada planificación preoperatoria. Con una radiografía panorámica, trazar nosotros nuestro eje mecánico, porque la principal técnica de alineamiento que nosotros utilizamos es el alineamiento mecánico. Entonces, trazamos nuestro eje mecánico a nivel ya sea femoral o tibial en el lugar que se encuentre el defecto y ver si con esto es suficiente para corregir o conseguir, si con los cortes a nivel articular son suficientes para lograr un eje mecánico neutro. Entonces, si conseguimos un eje mecánico neutro con estos cortes en nuestra planificación preoperatoria, ok, simplemente tratamos la parte articular. Pero en casos severos no va a ser posible. Entonces tendríamos que asociar una osteotomía, ¿no? En la zona donde se encuentra la consolidación viciosa y se podría hacer, bueno, ahí va a depender mucho el expertise del cirujano, ¿no? Lo puede hacer en dos tiempos. Primero hace la osteotomía correctora, deja que esto consolide y luego la prótesis, o si es un cirujano con mucha experiencia, puede hacer ambos tratamientos a la vez. Pero es común, lo que comentas es común. He visto varios casos de pacientes que no han tenido una consolidación adecuada de fracturas previas y que esto tiene impacto a nivel articular. Y si uno no corrige esa consolidación viciosa, el resultado de la prótesis de rodilla tampoco va a ser satisfactorio. Entonces, por eso es que hay que evaluar bien todos los factores que pueden estar jugando a favor o en contra de la técnica que nosotros vayamos a elegir. Gracias, doctor. Hay otra del doctor Jan Hernández. Le agradece por la respuesta anterior y pregunta, en pacientes con valgo extraarticular, donde es difícil corregir el anillamiento con los cortes óseos intraarticulares o el balance de partes blandas, ¿se realiza la osteotomía en el mismo tiempo que la artroplastía? ¿O qué consideraciones toma para elegir el tratamiento más personalizado en estos pacientes? Bueno, hola Ian, la pregunta es muy similar a la anterior, ¿no? Como decía, va a depender del tipo de deformidad en la que estemos, el tipo de paciente, ¿no? Porque tenemos que ver también si es un paciente que nos puede aguantar todo en un solo tiempo o hay que espaciarlo, ¿no? Hay que hacerlo en dos estadios. Hay que ver también el estado de los tejidos blandos. Muchas veces estos pacientes que tienen algún problema de consolidación previo, una consolidación viciosa, tienen tejidos blandos que no son lo más favorables para un procedimiento quirúrgico tan grande cuando tengamos que hacer ambos procedimientos a la vez. Por ejemplo, si estamos ante una deformidad, hablemos de fémur, donde es más común ver esto.
Si estamos en una consolidación viciosa de fémur, en el cual la consolidación viciosa está a nivel metafisiario o diafisiario distal, lo podríamos hacer en un solo tiempo, posiblemente, ya que podemos ampliar nuestro abordaje, así corregimos digamos, hacemos la osteotomía en la zona donde está la corrección, le podemos agregar una placa o un clavo si tenemos experiencia y luego colocar la prótesis. Pero, repito, va a depender mucho de la experiencia del cirujano, ¿no? Y del tipo de paciente, del tipo de técnica a utilizar, para ver si se puede hacer en uno o en dos tiempos. Entonces, pacientes que, por ejemplo, tienen defecto a nivel, a consecuencia de una consolidación viciosa de ser diafisiaria central o proximal, posiblemente sea mejor hacerlo en dos tiempos, ¿no? Corregir primero la consolidación viciosa, la deformidad extraarticular, y luego pasar a corregir hacer el reemplazo articular. El mismo doctor le pregunta, doctor Jan Hernández, ¿qué consideraciones preoperatorias recomienda tener para un paciente con antecedentes de osteotomías tibiales altas al realizar una artroplastía total de rodilla? Bueno, primero, en este tipo de pacientes que hayan tenido una osteotomía tibial previa, evaluar el stock óseo. ¿Y por qué digo evaluar el stock óseo? Porque los reemplazos articulares que estamos haciendo digamos, en estos años, secundarias a osteotomías tibiales altas, han sido con técnicas, digamos, bastante clásicas, ¿no? Antiguas. Son pacientes que han sido operados hace 10, hace 15, hace 20 años, y en ese entonces las técnicas que se utilizaban para osteotomía tibial alta era una osteotomía de cierre, con unas grapas, entonces, y no eran calculados, digamos, de manera tan precisa, entonces muchas veces se excedían, y tenemos problemas a nivel del stock óseo a nivel lateral. Entonces, primero, evaluar el stock óseo. Hacer nuestra planificación preoperatoria en la radiografía, ver si con nuestros cortes ya están con nuestro corte tibial proximal vamos a tener digamos, un stock de reserva adecuado, no habría mayor problema. Entonces, incluso existe la posibilidad de que aquellos casos que hayan sido operados con implantes modernos, se podría dejar el implante. No habría incluso la necesidad de sacar esa placa que se utilizó para la osteotomía. Pero va a depender, ¿no? Va a depender mucho de cada paciente. En osteotomía, aquellas que sean antiguas, evaluar el stock óseo. Y en osteotomías que sean más recientes, ver si no vamos a tener conflicto con el implante utilizado para hacer tal procedimiento. Eso sería ya. Buena pregunta. Ya. Tenemos una última pregunta del doctor Juan Carlos Cangalaya, donde dice que al tratarse de casos de genu-valgo severos, donde se eligen implantes más constreñidos, ¿qué consideraciones pre- y postoperatorias destaca usted para disminuir las complicaciones de esta artroplastía primaria complejas? Ya. También, pregunta muy buena, y quiero aprovechar esa pregunta para hacer un comentario, ¿no? Porque acá, bueno, están ustedes chicos residentes, algunos colegas, y va a haber casos en los cuales nos vamos a enfrentar ante un genu-valgo, por ejemplo, severo, y lo que dije anteriormente, ¿no? O sea, uno dice, bueno, genu-valgo severo, hago la más fácil, le pongo una prótesis tipo bisagra, corto todo lo que tenga que cortar y le pongo la prótesis. Y nos olvidamos de algo muy importante, la rotación. Entonces, por más que sea un implante mayor, a pesar de que sea un implante mayor constreñimiento, ya sea estabilizado barrovalgo o bisagra, hay que tener en cuenta la rotación. Yo he visto casos de pacientes a los que se les ha colocado una prótesis tipo bisagra y el balance ligamentario, ok, es adecuado, pero el tracking patelar es malo. O se le luxa la rótula, o se le subluxa, o le duele. Entonces, por más que sea el implante, digamos, de mayor constreñimiento, eso tampoco nos asegura el éxito si no tenemos los parámetros, digamos, fundamentales, si no los tenemos claros. Así que no olvidarse de que por más que sea un implante de alto constreñimiento, también hay que tener en cuenta la rotación tibial para no tener problemas con el mecanismo extensor. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener? Bueno, si se trata en términos de sobrevida, bueno, definitivamente tiene que ser un paciente que no tiene que tener mayor demanda física, ¿no? Una prótesis tipo bisagra
no va a durar mucho tiempo, entonces no es un paciente que no tiene que exigir mucho, no de manera física de rodillas, así que eso es lo primero. Y segundo, en estos pacientes, posiblemente el tiempo intraoperatorio, digamos, si es prolongado, hay que tener bastante cuidado con la complicación postoperatoria, sobre todo del tipo de trombosis. Entonces, hay por ahí algún caso en el que, digamos, yo traté de colocarle un implante primario, no se pudo conseguir un balance adecuado, se tuvo que pasar a un implante de mayor constreñimiento, fue un tiempo operatorio largo y el paciente hizo trombosis postoperatoria. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de salvedades también, ¿no? Tener cuidado a nivel de la herida operatoria, una vigilancia estrecha, un manejo adecuado de trombosis venosa, entre otros. Gracias por tu pregunta. Eder, creo que ya Sí, estamos. sí, ya no hay más preguntas. Más bien quiero agradecerle, doctor, por la presentación y espero que para los asistentes haya sido de mucho provecho, porque para muchos yo creo que ha sido muy didáctico, muy instructivo para realizar las cirugías, las prótesis de rodillas, ¿no? Agradecerle solamente por eso y invitarles a nuestros webinars, que nos hemos acostumbrados con excelentes presentadores, excelentes médicos del hospital. ¿Algunas palabras, doctor? Nada, igual gracias, Eder. Ustedes saben que nosotros los asistentes gustosos por apoyar, así que a los chicos, bueno, a ustedes, a los colegas jóvenes que recién empiezan, la idea es tener los conocimientos claros, ¿no? Los principios claros y de esa manera, sin lugar a dudas, vamos a tener resultados buenos en los procedimientos que hagamos. Así que nada, gracias por haberse dado un tiempo hoy sábado por la noche. Saludos y ya seguro que nos estamos encontrando nuevamente. Nos vemos. Buenas noches a todos. Culminamos la presentación. Gracias. Hasta luego.